Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo, la epístola de Primera de Timoteo, capítulo número 1, y vamos a hacer el segundo estudio. Vamos a concluir este primer capítulo de Primera de Timoteo, y vamos a hacer los versículos número 12 al versículo número 20, todo lo que entra ahí en el capítulo número 1. En esta ocasión le he decidido poner al título de esta exposición, de este sermón, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Vamos a empezar a leer el primer versículo y dice así, amados: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a desarrollar hasta ahí un poco, ¿sí? No sé si se acuerdan la primera exposición del primer sermón el domingo pasado, pero estuvimos hablando un poco del Evangelio, ¿sí? Y el mandato que Pablo le mandaba del versículo, creo que era del 3 o el 4 hasta el 11, que Timoteo tenía que combatir estas doctrinas. Bueno, él va a continuar, pero acá de alguna forma él frena lo que venía diciendo el versículo 11, y de acá en adelante vamos a decir, él va a empezar a... Escuche, yo me cuido cuando hablo de estas palabras porque son mal entendidas dentro de los círculos cristianos. Porque de hecho una palabra, pero hay que tener cuidado con esta palabra. La palabra es testimonio. Él va a empezar a contar su testimonio, pero no ese testimonio que a veces se suben y empiezan a contar sus testimonios. No. Va a contar de verdad lo que el verdadero evangelio hace o hizo en su vida, ¿sí? Él va a decir, primero estuvimos viendo lo que es el evangelio, ahora vamos a ver lo que produce este evangelio cuando es recibido esta palabra fiel, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Yo no me acuerdo si J.C. Parker, que era alguien que ya está con el Señor, un teólogo, dijo, si tendríamos que, yo no estoy parafraseando esta palabra, pero ¿cómo podríamos explicar la palabra evangelio? O si teníamos que resumir la palabra evangelio, él dijo algo así, yo lo estoy parafraseando, dijo con 3 palabras más o menos, dijo, Cristo vino a salvar pecadores, más o menos. Y así se resume el Evangelio. El Evangelio es que el Padre envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Otro mensaje fuera de ese, amado, que Jesucristo vino a prosperarte, a solucionarte, no. El mensaje de la buena noticia es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Es más, no vino a hacer posible una salvación, vino a hacer una salvación eficaz. Y ya saben aquellos que llevan años lo que quiero decir esto, ¿no? Jesucristo no vino a morir para que el pecador pueda tomar una decisión de fe por él. No, vino a morir por su pueblo. Entonces él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuche, él empieza a hablar de que cuando nosotros somos salvos, esto es incansable, amado. Siempre vamos a estar haciendo una acción de gracia. Siempre, yo no sé ustedes, pero generalmente cuando oramos, uno siempre está dando una acción de gracia por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Por eso dice, gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel. Escuche, me tuvo por fiel. Acá no es como otras denominaciones que son conocidas. Yo no quiero entrar títulos, o vamos a decir denominaciones, pero vamos a decir el arminiano, la teología arminiana. Cuando dice me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, no es que diga, yo vi que vos eras un soldado, eras un militar, tenés carácter, o que vos eras esto te vi que eras firme y me vas a servir. Pues yo lo he escuchado muchas veces, o tenés conocimientos, he estudiado acá y allá, tenés esto y aquello, estas carreras, estos títulos me van a servir para usarte. No, amado, él usa lo vil del mundo. Entonces, ¿por qué dice me tuvo por fiel? Bueno, lo que está diciendo, escuche, primero, no es lo que dice el arminiano, que ya de antemano previó que
Pablo le iba a servir y dijo, bueno, lo voy a escoger a Pablo porque esta es herramienta preciosa en mis manos. Y no es así, amados. Es que no me acuerdo si es Jeremías en 1.5, por ahí, no me acuerdo bien el profeta, pero dijo que ya lo había escogido, o sea, ya desde el vientre de su madre. No era por algo. Cuando vemos a Jacob, ¿quiere decir algo? No, cuando vemos a Jacob, y creo que era Jacob y Saúl, nada habían hecho ellos cuando Dios lo había escogido. Entonces no es porque Dios lo aclaró, porque la mañana a veces agarra este texto y se me tuvo por fiel. O sea, me vio que yo le iba a ser fiel y me iba a mantener. No, amado, ninguno nos podemos mantener fiel acá. El único que se puede mantener fiel fue el Señor Jesucristo. Entonces cuando habla acá fiel, que lo llamó, no significa, vamos a decir, que Dios vio su fidelidad de antemano y por eso lo escogió. Debemos desechar ese pensamiento que Pablo está diciendo ahí. ¿Por qué podría ser? No, dice, bueno, claro, este es un pastor reformado y por eso está diciendo eso. No, ponga su mirada en el texto porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Porque si él hubiera sido fiel, fíjese lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Usted cree que ese hombre era fiel? Dijo, este fiel no se lo voy a elegir. No, lo eligió porque era pecador, de verdad, vio su pecado. Y fue la misericordia que él mismo dice. Es más, en Gálatas capítulo 1, cuando él cuenta de su ministerio, yo para no ir por los textos, él cuenta lo que había hecho. Es más, en Hechos también cuenta lo que él perseguía a las personas, a los cristianos, los agarraba, es más, los obligaba a maldecir, a blasfemar el nombre de Cristo, este hombre. Perseguía, participó en la muerte de Timoteo, de Esteban, gracias, en Hechos capítulo 7. Imagínense él agarrándolo y de lo que sea, mujeres, chicos, y se blasfema el nombre de Jesucristo, maldice el nombre de Cristo. Este hombre, yo creo, por más que tenga perdón de los pecados, siempre después de 30 años de escribir esta epístola, después de haber nacido de nuevo, se calcula por la fecha, aún él se acordaba. Por supuesto tenía tranquilidad en Cristo, pero él se acordaba y esto lo llevaba, amados, a dar una acción de gracia. Que nunca se nos olvide, amados, de lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas, porque quizá usted no haya cometido los pecados que cometió Pablo ahí, pero hemos cometido muchos pecados atroces. Entonces todo esto nos debemos llevar a mover, cuando nosotros conocemos el Evangelio, a hacer una acción de gracia. Dice, doy gracias a aquel. ¿Por qué lo fortaleció? Acuérdese, porque fíjese, a mí no me da tiempo por los textos, pero en muchas partes dice que fue el Señor el que lo fortaleció. En Corintios también habla y lo puso para que estuviera firme. Después si quiere le doy los textos, yo para no pasarme, porque si no, él en Gálatas 1, 13 a 16 cuenta un poco de este testimonio. Si no, no me voy a poder ir. Pero es el Señor el que lo capacitó, escuche, para ser fiel, es lo que está diciendo. El Señor fue el que me capacitó para ser fiel, ¿sí? Fíjese en 1 Corintios 7:25 hablando de las vírgenes, pero también dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, es la misericordia de Dios que nos alcanza a nosotros para después llegarle a ser fiel, ¿sí? Es así. En 2 Corintios 5:5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y parafraseado sería Dios es quien nos ha preparado para esto. Entonces, cuando hablamos, estamos en el versículo número 12, diciendo que me tuvo por fiel. No es que fue fiel, que Dios lo capacitó para ser fiel en este ministerio. Es más, dijo, yo le voy a enseñar a él lo que tiene que padecer y sufrir. Por perseguir a la iglesia, él va a ser perseguido. Y así va a trabajar con este hombre. Nunca nosotros debemos entender este texto a la luz de decirle de que Dios ve algo bueno dentro de nuestro corazón, que vamos a ser fiel. Porque, y es más, nosotros no le podemos elegir. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Entonces quiero aclarar de entrada, cuando estamos hablando de la esencia misma del Evangelio, cuando viene el mensaje de salvación, no es que hay algo en mí que yo elijo, y porque Dios me vio que yo voy a servirle, o tengo algún don o algún talento para la iglesia. No es así. Es más, esos dones o talentos también me han sido otorgados por Él. O sea, por más que lo tuviera,
Si yo no tengo las manos no me va a servir nada, si no tengo los ojos, no tengo la inteligencia, no tengo aire, no tengo vida, no voy a poder servirle. Entonces, no nos olvidemos que es el Señor, el que nos llamó. Nunca piensa que el Señor nos mira así y tiene un alto concepto de nosotros, diciendo qué buena persona, qué buenos hermanos para me van a servir. No es así, amados. No, porque ustedes lo ven que dice yo fui blasfemo, fue perseguido. Y vamos a ver un poco qué es esto, porque he buscado la palabra para que puedan entender qué es lo que hacía Pablo. O sea, qué es lo que cometió. Porque dice blasfemo, bueno, pero que dice una mala palabra. No, tiene una connotación fuerte esto, lo que él hacía. Blasfemo, a él, o difamar, calumniar, eso es lo que hacía él. Y no solamente contra el hombre, sino que esto lo hacía contra Cristo. Escuche, encima él, de alguna forma, él negaba la divinidad de Cristo. Dirá por qué, porque los judíos esperaban el Mesías y el Señor Jesucristo dijo que él era Dios. Entonces fíjese, era un vil pecador, como él mismo se dice. A él hablaba impíamente, blasfemaba. Dice una parte del libro de Hechos que él iba así furioso, enojado. Tiene una connotación, vamos a decir, este carácter de Pablo, de un hombre fuerte y violento. O sea, por supuesto, después quedó esa fortaleza y ese carácter fuerte para las cosas del Señor. Era un hombre decidido, un hombre no de doblez, íntegro. ¿Pero por qué? Pero todo esto lo hacía ¿por qué? Por ignorancia, ¿sí? Eso. Hay una diferencia, porque usted dice, bueno, blasfemo. Ahora, ¿por qué entrega a los otros? Si ustedes ven más adelante en los versículos 18 al 20, que él vuelve contra ese mandato contra que le da a Timoteo para expulsar a estos falsos pastores, estos también eran blasfemos igual que él. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, una de las diferencias que vamos a ver es que, acuérdense que él tenía la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando decía blasfemo, o las palabras que aparece ahí, que dice que es blasfemo, perseguidor e injuriador. Bueno, amados, ese blasfemos que aparece ahí, o insolente o injuriador, la palabra en el griego koiné la busquéis H-U-B-R-I-S-T-E-S, ubrites. ¿Qué significa esto de blasfemo? O sea, hablar mal, porque él no creía ahí. Pero acuérdense, él lo estaba haciendo por ignorancia. Él no tenía la revelación bien hasta cuando se le aparece Cristo, y Cristo mismo de alguna forma le predica el mensaje. Lo estaba haciendo por ignorancia, pero esta palabra que aparece ahí, de blasfemo, insolente o injuriador, que es ubrites, escuche, comporta el concepto de una furia y una violencia, con que no solamente llevó una persecución, sí, tengo que perseguir esto porque eso me lo manda, no, él ardía así desesperado, tenía una furia tremenda, quizá golpeando las puertas, persiguiéndolo, se ensañaba con ellos, una furia y violencia en la persecución contra la iglesia misma de Cristo. Cuando se aparece Jesucristo y le dice, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, pero todo esto, ¿cómo lo hizo? Él dice, lo hice por ignorancia, ¿sí? O sea, de alguna forma, él creía que estaba sirviendo a Dios, que era un instrumento. ¿Cuántos de nosotros, yo por lo menos, no tengo vergüenza en decir, andaba por eso yo no creo ese evangelio regeneracional de una oración de entrega, porque yo era uno de esos que yo pensaba que era salvo, y andaba predicando un falso evangelio a personas, y decía, bueno, y pensaba que eran hermanos, y así yo era un ganador de almas, de verdad, pero ganador de almas para el infierno era. Decía, de algo que me arrepiento, porque ¿qué va a saber uno? Hasta cuando uno me llegó el verdadero evangelio, pero lo hice por ignorancia. Una vez, mismo Pablo, creo que en Hechos 17, 30 al 31, dice, Dios, habiendo pasado este tiempo de ignorancia, manda a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Ahora, cuando hablamos de esta ignorancia, amados, él, por supuesto, tenía su Biblia, podríamos decir, sus escrituras en el Antiguo Testamento. Y esto de ignorancia, escuchen, es muy diferente este blasfemo, porque si ustedes ven la palabra blasfemo, y
los otros también aparecen como blasfemos ahí en el versículo 18. O sea, ¿cuál es la diferencia? Escuche bien la diferencia, porque en Números, capítulo 15, versículo 27 al 31, tendría que yo para leérselo, porque no lo tengo buscado, pero vamos a hacerlo, vamos a buscarlo. Números, capítulo 15, del 27. Mire, no soy de mucho leer texto porque si no me saca el tiempo, pero es importante que entiendan este texto. Yo lo leo rápido. Números capítulo 15, versículo 27 al 31. Dice así: si una persona pecare por yerro, esa palabra yerro que aparece ahí es ignorancia, ¿sí? Si una persona pecare por yerro, o sea, por ignorancia, ahora lo explico, si es difícil. Ofrecerá una cabra de un año para expiación, versículo 28. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, o sea, haya pecado por ignorancia. Cuando pecare por yerro, delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por yerro. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esta persona será cortada del medio del pueblo. No me da tiempo de quedarme mucho acá, pero sí voy a dar la explicación. Pablo está diciendo: quiero que sepa que me estoy esforzando en lo máximo para poder hacerlo que ustedes lo entiendan, ¿sí? No me pego muy ahí técnicamente al texto, pero para que usted pueda entender. Cuando está hablando acá, Pablo está hablando, por supuesto, de Números capítulo 15, él conocía su Biblia. Entonces, yerro es ignorancia. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Que es el pecado diciendo, bueno, pecado yo pequé por ignorancia, pero no lo hice con soberbia, era ignorante, ¿sí? Acá vemos que en la parte que estamos yendo en Números, está haciendo una diferencia en los que pecan por ignorancia acá y los que cometen, vamos a decir, ese pecado, pero no es con soberbia, ¿sí? No sé si se puede entender, porque entonces los pecados que cometo sabiendo, porque nosotros realmente cometemos pecados sabiendo, ¿sí? Entonces no hay perdón, porque solamente hay perdón para los pecados por ignorancia. No está diciendo eso el texto, ¿sí? Porque cuántas veces estamos pecando y lo hacemos sabiendo que estamos, Señor, otra vez pequé con esto. O sea, ¿por qué? Porque entonces ya no hay perdón para mí. No está diciendo eso. Lo que está haciendo una diferencia, vamos a decir, o una distinción entre los que pecan en ignorancia, y los que pecan con soberbia. Esa es la distinción. No sé si se puede llegar a entender. Porque todos los pecados fueron perdonados en Cristo. ¿Cuántas veces pecamos y vamos a la cruz? Pero la idea que quiero que quede en sus mentes es que aquellos que pecan, vamos a decir, con soberbia, ¿sabes que soberbia es sabiendo que están pecando y aún así violan el mandato de Dios? Es como levantar la mano contra Dios. Escuche, él, vamos a decir, de alguna forma no entendía bien el Evangelio, por eso lo hacía Pablo, era un judío nato, ¿sí? Y él lo estaba haciendo por ignorancia. ¿Cuántos de ustedes a veces escucharon ese texto tan difícil que a mí durante mi juventud, o sea, no lo entendía? Cuando el Señor dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Bueno, de alguna forma, ellos estaban pecando por yerro o ignorancia al llevarlo a la cruz al Señor. Por eso dice, perdónalos por este pecado de ignorancia. ¿Sí? Porque muchos dicen, pero ¿cómo que no saben? Si saben lo que están haciendo, lo están matando al Señor. Sí, pero porque si hubieran sabido eso, no hubieran matado al Hijo de Dios. Entonces, hay perdón, dice Pablo, incluso para mí. Ahora la diferencia entre los otros que vamos a ver, me tomo todo este tiempo, porque después voy a llegar a los últimos dos versículos, el 18 y 19, y no voy a explicar todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces está diciendo, todo lo que hice esto, blasfemé, injurié, dice, lo hice por ignorancia, no lo sabía yo, no conocía el verdadero evangelio, hasta cuando el Señor se le aparece, y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y de ahí en adelante, fíjese que Pablo se vuelve, además de un perseguidor, a ser perseguido, empezar a, de verdad,
toda su vida cristiana yo creo que fue un tormento este hombre, y agradeciendo al Señor continuamente por lo que había hecho. Entonces Pablo empieza a dar gracias, ¿sí? Por lo que el Señor había hecho, y no porque le tomo todo este esfuerzo, amado, porque de verdad lo digo con dolor en el corazón. Estoy cansado de aquellos de verdad enemigos de la cruz y enemigos de la ley para que vayamos a la cruz. Porque no es que Dios nos vio como fiel. En Apocalipsis 5:12 dice que el Cordero fue que fue inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, ¿sí? Solamente es Él. No podemos decir que Pablo el Señor lo vio por fiel, solamente porque se estaría atribuyendo algo a Él por obras de lo que Él hizo y lo que Dios vio. No, todo lo contrario. Solamente el único fiel, vamos a decir, o fiel significa algo digno de confianza, ¿sí? Se puede llegar a entender. El único digno de confianza que podemos conocer acá es el Señor. Solamente Dios lo capacitó de alguna forma después para que llevarlo en ese ministerio, y a nosotros, si nos mantenemos en esta fidelidad vamos a decir, no que no pecamos, pero nos mantenemos continuamente en el camino, es por la gracia de Él, ¿sí? Fíjese, Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿quién es el único testigo fiel? Bueno, Jesucristo. Por eso cuando hablamos de Pablo, me estoy tomando este tiempo para explicar que con lo tuvo por fiel no significa que es tiempo fiel. Fue el único fiel en la fidelidad de Jesucristo, y en esa fidelidad de Jesucristo que lo capacita a Él para llevar este ministerio adelante. Pero no porque Dios vio algo, ¿sí? En Pablo. Escuche, la diferencia que vamos a ver, pues lo voy a decir ahora, quizá más adelante, no me da tiempo. La diferencia entre el pecado de Pablo, que vamos a ver que era blasfemo, que dice blasfemo, era perseguidor, era injuriador, y la diferencia, fíjese, porque los otros, quiero aclarar ahora, por si no me da tiempo después, fíjese, versículo 18 en adelante, que él sigue, ahora después vamos a ver este texto, pero dice: Él le encarga, yo estoy parafraseando, para que pelee la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, que quieren entregar a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. ¿Pero cómo? Entonces, si Pablo era también blasfemo. Lo vuelvo a repetir, la diferencia entre estos falsos pastores y Pablo es que Pablo lo hacía en ignorancia. Presta atención, porque con esto es la clave para entender todo. Pablo lo hacía en ignorancia, sin saber. Una vez que conoció el Evangelio, dijo: yo lo hice en ignorancia, ahora Dios me manda que me arrepienta. Pero escuche, ahora va a entender. Pero estos no, estos ya habían conocido el Evangelio, habían sido pastores, porque no cualquiera era ordenado así, tenía que, quizás se le puso las manos, y después, por no su conciencia está llena de la palabra, de la fe, ahí la fe es cuerpo de doctrina, y empezaron a naufragar su mente y empezaron a hablar cuentos de fábulas y otras cosas, ¿sí? Pero ellos blasfemaban, a diferencia de Pablo, con revelación ya escrita y predicando. Pablo lo hacía en esa época sin que el Evangelio le hubiera amanecido. Escuche, yo sé que estas palabras por ahí pueden llegar a ser un poco duras para algunos, pero quiero que entiendan esto. El único pecado imperdonable que hay, amado, ese es el pecado voluntario, más ese de la incredulidad. Ustedes saben, ¿no? O sea, ¿cuál es el pecado que no hay perdón? El pecado imperdonable es, claro, contra el Espíritu Santo, pero es rechazar el perdón que se ofrece. Y esta gente empezó, cuando una persona conoce el Evangelio y ya no quiere saber más, empieza a hablar de otras cosas, de alguna forma está hablando mal, ¿sí? Fíjese lo que dice, ya lo vimos, lo voy a tocar por arriba nada más, pero en Hebreo 10, versículo 26. Porque esta gente, o estos falsos pastores, estaban blasfemando. Hebreo capítulo 10, versículo 26. Escuche. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
La diferencia de estos pastores con Pablo es que estaban pecando voluntariamente. Pablo estaba haciendo en ignorancia. No tenía, no conocía. Estos sí. Sí, advertencia de que peca deliberadamente, acuerdan, no es que peca, sino que ¿se acuerdan en el capítulo 10 versículo 26 y acá adelante? Era una advertencia contra la apostasía, aquellos que tienen la información del verdadero evangelio y aún así se le predicó 1, 2, 3 veces y no quiere saber nada. ¿Qué hace? Voluntariamente peca. O sea, no hay solamente una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de hacer devorar a los adversarios, ¿sí? Entonces, si castigaba en la antigüedad con aquellos que violaban la ley de Dios, ¿cuánto más ahora que los que pisotean la sangre de Cristo? No sé si se puede entender. Lo que estoy queriendo decir es que estos pastores que estaban siendo ordenados ahí, empezaron a predicar otro evangelio, ¿sí? Otro evangelio, otro mensaje, otra doctrina, ¿sí? Entonces, escuche, voy a seguir avanzando. Él dice así: pero él fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esa es la diferencia entre ellos, ¿sí? Ahora dice que él fue recibido por misericordia, ¿sí? Esa misericordia de Dios que otorga al hombre pecador, extendiendo su mano a Jesucristo. La misericordia de no pagarnos lo que nosotros merecemos. Por eso que la ley, sí, fíjese, de una forma la ley nos muestra lo que no tenemos que hacer, es no predicar otro evangelio, pero la ley también nos muestra lo que tenemos que hacer, el lado positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, predicar el evangelio. No solamente no predicar el falso evangelio, sino predicar el evangelio, no predicar falsa doctrina. Bueno, el lado positivo de la ley, ¿cuál es? Predicar la doctrina. Amado, porque es así, muchos dicen no quiero saber nada con las doctrinas. Pero ¿cómo usted se va a comportar si lo que usted vive y lo que usted aprende? No sé si se entiende. Entonces así, nosotros todo. Es más, dígame, ¿qué es el evangelio? Es doctrina. Si usted no quiere doctrina, no quiere saber el evangelio, es más, no quiere doctrina, ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a conocer a Jesucristo? Que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero no quiero doctrina, quiero show, movimiento, luces y gritos ahí, nada más. Pero no quiero saber nada con doctrinas. Váyase a escuchar un sermón de Nehemías. Empezó en la mañana y terminó creo que a la tarde. Pero la periódica del pastor, que de 1 hora, es clavosa. Póngase con Nehemías, que le arrancaba las barbas. O Esdras. Duraban sermones, eran larguísimos, amados, la doctrina. Contentos ellos de que estaban ahí. Sonaba esa trompeta, ellos corriendo así, de sus carpas, querían escuchar palabras del Señor. Entonces así, amado. Entonces tuvo misericordia de él, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, ¿sí? Pero halló gracia, así dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda clemencia. Y esta es la palabra, amados, que tiene que ser digna de ser recibida. ¿Cuál es, amados? Que Jesucristo vino a buscar a los pecadores. Sí, escuche, Jesucristo no vino a buscar a aquellos que se creen justos. ¿Qué es un justo? Bueno, aquellas personas que se creen buenos. Por eso que es importante, que lo digo hace rato, Jesucristo predicaba con la ley. Es importante confrontar. Fíjese cómo Pablo, por medio de la ley, que conoció el pecado y pudo ver su pecado. Entonces es así. Cuando Jesucristo, en una parte en Lucas habló, dijo que él había venido a buscar a los pecadores, amados, no aquellos que se creen, ¿qué cosa? Que se creen justos. Entonces lo que vino a buscar es a los pecadores. Y esta es lo que dice Pablo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Escuche, a salvar, no es que vino a hacer posible una salvación, vino a salvar. Por eso que nosotros tenemos que combatir ardientemente con cualquier falso evangelio. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura, amado, puede leudar toda la masa. Entonces esto es el mensaje que nos mandó
Este es el mensaje que Pablo le manda a Timoteo, que predique la sana doctrina a tiempo y afuera de tiempo, que combata, que esté combatiendo la falsa doctrina, que edifique a los santos, que predique el Evangelio. Esta es la palabra. El pastor no está para ir por ahí, viaje de acá para allá. Pablo, que te quedas en la iglesia, predicas, corrige, exhortas. Es lo que le mandó a este hombre para que estuviera predicando, ¿sí? Entonces es lo que dice Pablo. Escuche, Jesucristo no vino a salvar buenas personas, entonces vino a salvar a aquellos que se creen que están mal. A los injustos, amados, aquellos que de verdad estamos mal ante Dios. Por eso que vino a cumplir la ley en su vida santa y morir en la ley para la paga de esa ley que demandaba la muerte, ¿sí? Entonces el verdadero evangelio produce esto en nosotros, amados. Tiene que producir arrepentimiento en nosotros, fe en Jesucristo. El verdadero evangelio, como decía Parker, se puede recibir solamente, podría entender en que Dios salva a los pecadores. Y eso es todo el mensaje de la Biblia, amados. Un mensaje que le prediquen fuera de eso no es un mensaje. Fíjese la vida de este hombre, amados, que era un hombre, amados, terrible. Póngase usted o ponga usted o yo. ¿Cuántos pecados cometimos? Mire, en la Biblia, aparte de Pablo, hay un personaje, no sé si usted conoce, el rey Manasés. Era un rey de Judá, que empezó a reinar muy joven. Yo no me acuerdo si empezó a los 12, no me acuerdo bien la edad, a los 12 años creo que empezó. Escuche, este hombre, yo no sé si le ganó a Pablo. Era un rey de Judá y se apartó. O sea, ¿sabe por qué se apartó? Lo mismo que estos falsos maestros. Porque el rey que tenía que tener una copia de la ley. Se empezó a apartar de la palabra de Dios. Y empezó a cometer pecados atroces. Creo que fue el primero de los reyes, de Manasés, que introdujo un ídolo dentro del templo de Dios. Y no solamente lo introdujo, sino que, vamos a decir, él lo instituyó legal como un sistema de adoración pública, no afuera, lo metió acá, hacia adentro, y vamos a decir que yo acá agarre y ponga una Virgen María atrás mío, una estatua, y diga que hay que adorar a eso. Bueno, él puso, creo que un ídolo de Moloch o algo así, entró adentro, lo puso ahí adentro. No solamente eso, amado, sino que él pasó por fuego a su hijo para hacer sacrificio a este ídolo. Era un hombre, vamos a decir, que se cree según la historia. Escuche las cosas que hizo, puso eso, quemó su hijo. La historia dice que se cree que cerró en dos al profeta Isaías. Lo mandó a cortar en dos, o sea, va abajo y lo cerró. Era un hombre malo, amado, muy malo. Malo, horrendo. Y usted diría, quizá, en nuestra mente te vienen las palabras de los Bonalles, ¿no? Señor, que descienda fuego sobre este hombre. Pero Dios sabe que tenía planes sobre él. Pero bueno, estas personas, dice, bueno, viven un tiempo. Amado, su reinado duró 55 años. Creo que duró más que otros reyes más justos que el Señor que había puesto. Peor, viven más años todavía, pareciera que no termina, hacen más, decir, vaya a Segunda de Crónicas capítulo 33 para encontrar esto. Toda la vida de este hombre, Segunda de Crónicas 33. Ahora, Dios, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de la providencia de Dios? Dios tenía planes para este hombre. Dios le mandó, o sea, ¿de acuerdo? Hablábamos que la otra vez estábamos hablando de la providencia de Dios, le mandó los saduceos y toda esa gente. Bueno, Dios le mandó un enemigo a este hombre, un pueblo pagano, que él tuvo que humillarse y tuvo que quebrantarse. Le sacaron todo y empezó a buscar al Señor. Se quebrantó y buscó. Lean la historia en 2 Crónicas capítulo 33. Ahora, escuche, ¿qué cree? Bueno, después, ¿qué cree
vamos a decir, ¿qué pasó? Dijo, después que quemaste a tu hijo, acerraste al profeta Isaías, que tiene 66 libros ahí que tenemos, capítulos que tenemos nosotros, del profeta Isaías, pusiste un ídolo acá adentro, ¿te voy a perdonar? ¿Sabe que yo ese hombre? Misericordia. Dios le salvó. No hay ningún pecado, amado, que usted haya cometido, de verdad, que vaya a la cruz y pueda encontrar perdón en Cristo. Hombres así como Pablo, hombres como Manasés, hombres como yo, hombres o mujeres como ustedes, hayan misericordia. ¿Cuántas mujeres encuentran ahí en la Biblia sus pasados y después siguiendo al Señor continuamente? Entonces, esto nos fortalece, amados, nos hace fuertes saber. Por eso la doctrina sana es necesaria, porque la doctrina sana, conocemos a Dios, pero también nos conocemos a nosotros, o nos conocemos a nosotros para conocer quién es Dios. Por eso es importante, porque esto produce humildad, acción de gracia. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida. Si alguno le predica otro evangelio, sean anatemas, amados, sean malditos, porque Jesucristo no vino para ofrecerle una vida de prosperidad y solucionarle todas las cosas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y usted y yo tendríamos que tener el mismo pensamiento que Pablo. Es decir, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Fíjese, Pablo recibió misericordia, el Señor no le pagó como le tendría que pagar a él o a Manasés o a mí o a usted en cada pecado que cometimos. Fíjese lo que dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. Cuando usted lo ve a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice que él no merecía ser un apóstol. Yo soy el último, decía, de esto. No merezco ser esto. ¿Por qué? Dice en Corintios. Porque yo perseguía a la iglesia. Hice muchas maldades. Cuando otros querían predicar, yo me ponía ahí y le hacía maldad. Entonces esto debe entender usted que el Señor es misericordioso con muchas personas que se han opuesto al Evangelio, amado. Entonces, si usted no ha venido a Jesucristo, hoy es un tiempo de gracia. La puerta está abierta. No sea que como los días de Noé, que estaba ese pregonero hablando y hablando y hablando, y muchos se burlaron. Después de tantos años se cerró esa puerta. Fíjese lo que dice Pablo. Porque él dice, de alguna forma no dice prototipo, pero dice ejemplo. Pablo es un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Es como diciendo, acá está. ¿Alguno cree que pueda cometer otros pecados mayores? Hay perdón en la cruz para todo aquel que venga a mí. Hay clemencia mientras usted esté vivo. Y fíjese, para ejemplo, ¿de qué? De los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se acuerdan la misma oración sacerdotal que el Señor Jesucristo oraba? Porque por medio de eso se va a llevar el Evangelio. Pónganse a pensar, todos los pecados que cometió ese hombre Manasés, lo que cometió Pablo, lo cometieron muchos. Hay perdón de pecados, amados. Y él es el ejemplo que mostró. Y Pablo, fíjese, él se consideraba, esto debe producir el Evangelio en nosotros. ¿Qué debe producir? Cuando hablen, decir, yo soy el mayor de los pecadores. Debe producir eso. ¿Por qué? Fíjese, porque dice, para aquellos que deberían creer, para recibir, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Sí? Escuche, en esto me voy a frenar un ratito, porque todavía vengo bien del tiempo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando hablamos vamos a decir, del Evangelio, ¿qué hablamos? Bueno, amado, el Evangelio, ya sabemos, Jesucristo, Dios vino a salvar pecadores por medio de Jesucristo en la cruz, para todo aquel que se arrepiente y crea en el Señor Jesucristo. Escuche, voy a hablar un poco del Evangelio, del poder del Evangelio que estuvimos hablando la otra vez acá. ¿Qué es el Evangelio? Sí, cree en Jesucristo y ya está. No sucede tan así. No hay poder en su oración de entrega.
no hay nada. O sea, el Evangelio, vos decís, es una obra regeneradora. El Evangelio tiene poder en sí mismo, ¿sí? Y es más, el mismo Evangelio, Dios mismo hace que nosotros morimos y resucitamos en Jesucristo. ¿Por medio de qué lo hacemos? Yo lo voy a comprobar, escuchen. Por eso es importante y molesto yo hasta muchos de estas iglesias con el verdadero Evangelio. Y ahora se da cuenta por qué molesto. El Evangelio es poder. Y no sé, sí me acuerdo del texto de Romanos 1:16, ¿no? Es dunamis, salvación para todo aquel que cree. Pero escuche, el Evangelio en sí tiene el poder de regenerar personas. O sea, van a decir, de dar vida nueva. No porque digo, creo, sí, bueno, y ahora aprendo un par de doctrinas, como muchos dicen, sí, yo me congrego, voy a la iglesia. No, eso no le da vida. Es cuando nosotros creemos y esa fe nos da el mismo Señor, de creer. Escuche lo que dice, presta atención, lo que dice, si quieren anotar el texto, 2 de Timoteo 1:10. Pero en 2 de Timoteo 1:10 dice así, dice que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por el Evangelio. Se lo voy a decir de nuevo. 2 Timoteo 1:10 nos dice que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Y por medio de qué lo hizo? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Escuche, preste atención. El Evangelio no es vamos a decir, es una doctrina más, que sí, ya me lo predicaron. No, amado, el Evangelio produce vida espiritual, porque las personas están muertas en delito y pecado, ¿sí? Entonces el Evangelio, vamos a decir, produce vida a todos aquellos que se agarran por la fe, se asiden por la fe. Entonces Pablo interpreta acá el Evangelio como, escuche, como palabra de vida, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Recibida cómo? Por medio de la fe. Debe ser creído este mensaje, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero por eso que la persona se debe considerar pecador. Pablo interpreta el Evangelio como palabra que da vida. Vida en abundancia, como yo decía el himno que estamos cantando, que decía, vida en abundancia. ¿Así? Bueno. Da vida, amado. Yo estaba escuchando el himno y me digo, eso es lo que tengo que hablar. Da vida, palabra que da vida. Porque una persona cree, es salvo. Ahora sí, escatológicamente la salvación, vamos a decir, es futura. Pero ya empezó, estamos entre el ya y todavía no de esa salvación. Porque usted dirá, pero yo peco, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Que no le engañe Satanás. Si usted creyó en Jesucristo ya es salvo. Escatológicamente, sí, vamos a ser salvos completamente. ¿Sí? Entonces, porque vamos a ver que más adelante, en los minutos que me quedan, estos hombres estaban predicando otra cosa de lo que es la regeneración y lo que es la glorificación. Pero ya ha comenzado la vida en nosotros, la vida eterna. Por eso quería hablar un poquito del Evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se comunica esa vida en nosotros? ¿Cómo se imparte esa vida en nosotros? Porque hago una oración de entrega, porque me bautizo. No, es el poder que tiene el Evangelio de comunicarnos, su Santo Espíritu, su palabra, es vida, amada. No es que solamente le leo algo y la persona tiene que hacer, sí creo. Y con eso, veo que usted tiene que aceptar ciertas normas en un club o en algo, en una membresía. Y dice, sí, creo, bueno, ¿qué tengo que aceptar? Esto sí, bueno, sí, y listo, ya formó parte. Acá no, el Evangelio tiene el poder de regenerar. No es, vamos a decir, no es la oración, ¿cómo que es? La oración decisional, que lo regenera a usted, sino que es, ya estoy terminando, ya lo vuelvo a explicar de nuevo. No es la oración de entrega lo que lo regenera a usted. No es que levanto la mano y ya soy salvo para escuchar el Evangelio. No, el Evangelio tiene poder. ¿Sí? Como dice Pablo ahí, en la parte, ya dije en Filipenses, 2 Timoteo 1 dice que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces es el Evangelio que comunica vida. Es a través del Evangelio el poder recreador de Dios. ¿Qué hace? 2 Corintios 4 al 6, que dice,
que resplandece en los corazones. Por eso Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, que por medio del Espíritu Santo opera en los corazones, regenerando y dándonos vida. Por esto que hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es así que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, y esta palabra tiene que ser digna de ser recibida. Usted no solamente comunica el Evangelio como darle una información, a veces dice, y sí, no creyó, bueno, no. Usted le predica el Evangelio y el Evangelio tiene poder, ya no podemos hacer más nada nosotros. Si la persona no creyó, no creyó, pero igual va a ser culpable en el día del juicio, porque este es el verdadero Evangelio, es el Evangelio que te conozcan a ti. ¿Sí? Dice Pablo, perdón, dice el Señor Jesucristo, porque el verdadero Evangelio produce vida eterna. Y ahora voy a hablar de otra cosa. Ahora, si usted tiene vida eterna, ¿se acuerdan que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4? Yo lo voy a parafrasear, pero dice que tenemos la naturaleza compartida de Dios. Ahora si produce vida eterna, para ustedes que, o nosotros, vamos a decir, que para incluirme, decimos y consideramos que estamos dentro del nuevo pacto y creímos en el Evangelio y tenemos, ¿sabe qué es vida eterna? Vida soy eterna es, no, sí tengo vida eterna, voy a vivir para siempre. Vida, el que me dio vida en mi espíritu, pero eterna es porque más adelante él hace una doxología, una alabanza hacia Dios. Vida eterna es la vida misma del Eterno en mí. ¿Usted tiene la vida misma del Eterno usted? Sí, voy a vivir para siempre. No, lo que me estoy refiriendo es que si la vida de Cristo, el Eterno, se refleja en usted, eso es vida eterna. No es que usted va a vivir para siempre. ¿Sí? O sea, la vida, si tiene vida eterna y el Evangelio produce eso y tiene vida eterna, bueno, entonces el carácter de Dios, aunque nosotros no lo podemos reflejar todo, pero los atributos de Dios, esa santidad, ese celo por el Evangelio, está en usted. Escuche, le voy a decir algo. Si ahora se levantara una persecución a nivel mundial de cristianos, ¿usted sería considerado como uno de Pablo? ¿Usted entraría en la lista de Pablo? Pablo, ya tengo acá, tengo el pastor Daniel, la hermana Diana, la hermana Carolina, tengo al hermano ahí, o Fernando, todos los que están ahí, hay que buscarlos. Sí, no, porque ellos saben lo que es ser un discípulo de Cristo, que mañana vamos a hablar en el estudio, que estamos haciendo el catecismo de Bautista particular. Pero usted refleja, ¿usted lo perseguiría, Pablo? ¿Lo perseguiría, Pablo? Entraría y dice, esto lo tengo que callar porque está hablando todo el tiempo de Cristo, anda así. ¿Pasaría eso? Escuchen, amados, porque pasó eso, él empezó a ser perseguido, que perseguía empezó a ser perseguido. Entonces, Dios nos dio vida eterna. ¿Sí? Y esa vida eterna, ¿dónde está, amado? Bueno, en su Hijo. ¿Sí? Fue el Hijo el que tiene vida eterna y se la da todo aquel que cree en Él. Acuérdense que esa comunión que teníamos se perdió, ¿por qué? Por medio del pecado. ¿Sí? Entonces esta vida eterna que Dios nos da, o su misma, vas a decir, su Santo Espíritu, ¿sí? Nos comunica a nosotros. ¿Qué sería esto? Escuche, no me da tiempo porque no estaba para dar una clase de escuelita bíblica, pero la imagen del hombre de una forma moralmente somos regenerados, fue restituida. ¿Sabes por qué lo digo? Porque escucho muchas personas y dicen, no, yo creí el Evangelio, ¿pero qué pasó? ¿La imagen moral tuya? ¿Cómo? Y 2 Corintios 3:18, que dice que vas de gloria en gloria, no que de gloria en gloria, como dice, de gloria en gloria, no sé qué es amén, no hablamos de eso. Hablamos que si usted va continuamente en la imagen de Cristo, va formándose en usted, porque eso produce el Evangelio, nos restaura esa imagen perdida que se perdió en el paraíso, en el Edén, ¿sí? Entonces el Hijo del Hombre no vino a buscar, vas a decir, a hombres, puede decir justos, sino buscar lo que se había perdido. ¿Y dónde se perdió? ¿Qué es lo que se perdió, amados? Bueno, esa imagen de que el hombre reflejaba. Dios no es que anda buscando hoy, no se perdió esta personita, vamos a buscarlo. La imagen esa se perdió en el Edén. Jesucristo nos vino a dar vida a nosotros, vino a salvar a los pecadores.
Y ese es el propósito. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la encarnación del Señor Jesucristo y de esa encarnación. ¿Para qué vino? ¿Para qué se vino a encarnar? ¿Para lo que predican esta gente? ¿Show, milagros, sacarle el dinero a las personas o qué? Jesucristo se vino a encarnar para llevar a cabo la redención, para pagar un rescate por nuestros pecados. Y esta palabra tiene que ser digna de ser recibida por todos, que vino a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio y debe producir en nosotros el sentimiento de Pablo después de 30 años. Sentir eso todavía no lo he alcanzado. A lo último diciendo, he peleado la buena batalla. Y estos falsos pastores, amados, fíjese, se empezaron a desviar. ¿Por qué? Dice Pablo. Bueno, primero es una doxología. Fíjese lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, él hace como se frena y de alguna forma necesita hacer una alabanza, una doxología hacia Dios, porque está tan agradecido, ¿sí? Ya si lo leemos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, no va a tener ningún sentido. Pero en un momento él dice, necesita mi espíritu alabar a Dios. Así se tiene que leer. Necesito decir esto, por tanto, o sea, si todo esto es digno de ser recibido, que Jesucristo vino a morir por los pecados, entonces, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una alabanza, tiene que ser agradecido. No, que sí creí, no. Hay una alabanza, ¿a quién? Al Rey de los siglos, inmortal. Escuche, el Rey de los siglos, ¿quién es el Rey de los siglos? O sea, que no tiene principio y fin. El Rey de los siglos, el eterno, ¿qué ofrece? Bueno, vida eterna, pero ofrece. Este Rey de los siglos, fíjese, que se humilló, vino y ¿qué da? Bueno, da esa eternidad en Jesucristo, es inmortal. También, fíjese, también nos da una vida, o sea, decir, a nosotros no hay otro Dios, es el único que existe. Y nos da también en Él esa vida interna también que vamos a vivir para los cielos, para siempre. Invisible. ¿Por qué invisible? Porque nadie le vio. Si esta palabra es digna de ser recibida, ¿cómo le pudimos ver a Él? ¿Cómo se reflejó esa gloria en Él? Bueno, es por medio de Jesucristo, dice Juan 1.14, que vimos su gloria, de este Dios invisible, que Jesucristo lo hizo visible, se encarnó. ¿Para qué? Para venir a mostrar quién era el Señor. Al único y sabio, el único, dice, no hay otro, es el único. No hay varios dioses o varios evangelios. Sabio Dios. La sabiduría de Dios podríamos hablar mucho, pero en 1 Corintios capítulo 2, no sé si se acuerda que dice que Dios desechó la sabiduría de los hombres. ¿De dónde se manifestó esa sabiduría? En Jesucristo. Esa sabiduría que ni siquiera Satanás conocía, esa sabiduría que le ocultó y le agradó manifestarlo a los hombres. ¿En qué? Por medio del Evangelio. Él fue sabio. ¿Quién se iba a imaginar que en la cruz iba a haber vida? Ni Satanás hubiera dicho, pero él fue sabio. ¿Y dónde está esa sabiduría? Acá en el Evangelio, que Dios le agradó revelarlo, o sea, a los profetas y los apóstoles de ese tiempo que había. ¿Para qué? Para que esta palabra sea digna de ser recibida. Dios es sabio, Dios supo cómo hacer. ¿Quién se iba a imaginar que Él iba a descender del trono, se iba a encarnar acá, y van a ser una virgen que era María? Es más, Él mismo, como creo que la otra vez escuché, Él mismo se creó, vamos a decir, a esa mujer, que estábamos hablando, no me acuerdo si lo escuché con vos acá. Viene la sabiduría, todo lo que está en esa sabiduría, en el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer? El honor y la gloria por los siglos de los siglos. No debemos cansarnos de ser agradecidos, amados. No es que se le dio un caramelito a usted. A usted se le dio vida en Cristo. No es que vale así 2 pesos. Se pagó un precio grande en la cruz. Y eso debe producir alabanza. Y ahora, versículo número 18. Voy a terminar estos 2 versículos. Él retoma ¿a qué? Al mandamiento que ya le había dado a Pablo a Timoteo. Fíjese, dice así. Este mandamiento, dijo Timoteo, después de mostrar todo lo que había hecho el Evangelio en él y irrumpir en esa alabanza que no se pudo contener, él vuelve de nuevo así, dice, bueno, Timoteo, este mandamiento te encargo. Es como que estaba escribiendo algo y en un momento se llenó del Espíritu y empezó a alabar escribiendo, ¿sí? Es algo así, como usted está cantando un himno o algo y en un momento se quebranta. Él se quebrantó escribiendo, hizo alabanza ahí, esa doxología. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo.
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia. ¿Qué es este mandamiento? Bueno, del versículo número 3, en el mismo versículo que en el mismo capítulo, del versículo 3 al versículo 11, ¿se acuerda cuál era el mandamiento? Bueno, claro, que se quedara ahí en Efeso, ¿para qué? Eso es un mandato, dice parangelia. No es que se esté pidiendo por favor, es un mandamiento de parte de Dios, comisionado por el Señor Jesucristo, que además Jesucristo mismo después iba a esta iglesia en Apocalipsis a hablar. Es un mandamiento, te encargo. ¿Cuál es el encargo? Vamos a decir. Por eso, amados, es importante que se predique la sana doctrina. Lo voy a decir, escuchen, y no crea que eso es el único, ¿no? Hay otros más como yo. Pero el pastor no está, lo digo incluso como reformado, para ir por haciendo viajecitos por ahí, tour y andando. Dios nos encargó una iglesia local. No importa si son muchos o pocos, dijo, quédate acá, séme fiel, porque es un mandato de parte de Dios. Usted pase, fíjese lo que, si usted conoce un poco, ¿qué pasaría si un pastor se va y descuida a las ovejas? ¿Qué haría? Entonces, este es un mandamiento que te encargo. La palabra es parangelia, o sea, ya te lo he dado, dice, te lo vuelvo, de alguna forma te vuelvo a recordar, dice, para que te mandase. La palabra es parangeiles. Dice, ¿cuál es? Bueno, que pelees la buena batalla, manteniendo, ¿qué le dice? En la fe y en la buena conciencia. Eso es lo que tienes que hacer, que milites, que milites por ella la buena milicia. No me voy a ir de acá por muchos textos, porque muchas veces aparece esta palabra de milicia, no voy a hacer así de ir para acá, para allá, pero la idea es que milite esta, fíjese, dice, manteniendo la fe. No es la fe, esa fe salvífica, ¿sí? Porque debemos mantener la fe para ser salvos, debemos mantener la fe para ser la fe. No, la fe es el cuerpo de doctrina que habla, creo que Judas 1.3, que dice creo que dice la palabra Judas 3 que combatían ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. ¿Qué fue? ¿Qué fe? La fe es la doctrina. ¿Ves que dice el escudo de la fe? Bueno, el escudo son las doctrinas. Cuando tenemos la confesión, que dice, bueno, el escudo que tenemos de la doctrina. Pues mantente manteniendo. ¿Cómo vas a pelear esto? Atando y reprendiendo al enemigo, como hacen en esta iglesia, echándolo fuera. No, enseñando la buena doctrina. Así te vas a mantener, así vas a militar por medio de la fe. Mantente fiel, Timoteo, no tengas miedo, habla. ¿Sabe por qué? Porque Dios me mandó por medio de Jesucristo. A mí, Dios, ¿por qué? Fíjate lo que dice, manteniéndote en la fe y la buena conciencia. ¿Cómo es la buena conciencia? Ya lo vimos el domingo pasado. Se tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, pero yo no aprendo doctrina, no me lleno de la palabra de Dios. ¿Mi conciencia dónde va a estar? Va a naufragar, como dice acá, en cuanto a la fe. Algunos de los cuales son inmediatos lejanos, a cuales entregué a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, fíjate lo que dice ahí, la cual naufragaron. Es un término, vamos a decir, de la milicia, pero vamos a decir fluvial. Se fueron, naufragaron, se hundieron. ¿Qué lo hundió? Bueno, su propia conciencia, el pecado, lo hundió, porque el pecado lo que hace es entenebrece. Y una vez que la conciencia está mala, entenebrece y ya está, hundió. Entonces tú mantente fiel, pelea la batalla, sigue creciendo. Fíjate, más adelante va a empezar a hablar, yo no me quiero ir de ahora, pero más adelante va a estar todo el tiempo, enseña a tiempo y afuera de tiempo, va a mostrar los requisitos del pastor. Entonces, haz esto, mantente fiel en la pelea. Fíjese que dice, creo que 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Que dice que debemos pelear, o sea, dame un segundo porque lo nombré de memoria, pero creo que dice algo así de militar ¿qué dije? 2 Corintios 10 dije, lo tengo en la mente pero no me acuerdo, ya llegamos, creo que es en el 5, no, 4, 3, perdón, 2 Corintios 10, versículo 3 en adelante, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pronto a castigar, dice ahí. Entonces fíjese, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5,
que dice él que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Pero qué? Debemos derribar argumentos. ¿Cuántas veces ustedes me han visto, vos me has visto ahí afuera? Yo a veces salgo y digo, hola, ¿cómo anda? ¿Y cómo derribo sus argumentos? Con la palabra. Con la palabra, porque es poderosa como un martillo. No tiene nada, ella no tiene nada, tiene argumentos, sofisma humana, encuentro con Dios, dicen. Como dijo el muchacho, tuve un encuentro con Dios, me dijo. Y nos pusimos a hablar ahí. ¿Quién tenía la verdad, él o yo? No sé, me dice, ¿cómo que no? ¿Y dónde podés encontrar? ¿Qué le dijiste vos? Bueno, ¿dónde vos? ¿Quién vos? Yo o vos tenemos la razón. No lo sé, me digo. ¿Cómo que no? Le digo, yo puedo tener, la verdad, le digo, no es relativa, o sea, hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta está en la Biblia, amado. O vos o yo estamos equivocados, uno de los dos somos anatema. Y eso lo vas a ver en el día, no, lo podés ver desde ya ahora escatológicamente, porque si lees la Biblia y te fijas que tu evangelio es diferente, te vas a tiempo. No hace falta que llegues a ese día de juicio y te encuentres que estabas equivocado. Yo estoy seguro, por eso le dije y te hablo estas cosas. Porque he creído, amado, yo no sé usted, pero está en juego mi salvación y yo no quiero ir ahí. No quiero ir al infierno. Y no es porque tengo miedo de ir al infierno. Es que de verdad, cada uno de nosotros conocemos y debemos tener este pensamiento de Pablo que consideramos que fuimos el primero de los pecadores. Entonces, pero fíjense lo que pasó con estas personas. Estas personas desecharon la fe. ¿Qué desecharon la fe? ¿No tuvieron más fe? Desecharon la sana doctrina. Eso fue el cuerpo de doctrina. Desecharon la sana doctrina. Y cuando usted saca la doctrina, ¿qué pasa con su conciencia? Se va. Por eso que es importante la sana doctrina. ¿Cuántas personas conocen ustedes, de ustedes mismos, que ya no están más en las cosas del Señor? ¿Y qué pasó con su mente? Al no ver doctrina, ¿sí? ¿Qué pasa? Su conciencia, no veo tan mal esto, no creo. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios y naufragan, se hunden, se caen por ellos, son llevados. Como dice Hebreo, dice que se van deslizando. ¿Sí? De los cuales son Himeneo y Alejandro. Escuchen, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Entonces, esto estaban enseñando otra doctrina. Y fíjese lo que dice blasfemar, porque fíjese, dice, desechando la cual es naufragado en cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y quien entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Estas personas, creo que más adelante lo vamos a ver porque acá no está, pero más adelante lo vamos a ver, que estas personas habían cambiado, lo vamos a decir, el mensaje. ¿Sí? Porque habían dicho de alguna forma, lo vamos a ver, que vamos a decir que ya la resurrección ya se había efectuado. O sea que esta resurrección ya se había efectuado, no teníamos que esperar nada. Amados, si eso hubiera sucedido, sería lo más, como dice Pablo, dice lo más, no me acuerdo la palabra que dice, con miserables. Si ya, porque esta resurrección, ya lo vamos a ver más adelante, ya había sucedido. Por eso que él dice que los entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿a qué se refería esta resurrección? Bueno, de alguna forma ellos malentendían, por eso que el pastor debe ser apto para enseñar, malentendían la regeneración, que aunque sí es verdad, ya ha sucedido de una forma espiritualmente, ya ha sucedido esa regeneración, pero esta resurrección ya ha sucedido. Bueno, en parte sí, no estaban errados en el sentido espiritual, pero no es absoluta. ¿Sí? De alguna forma sucedió en espíritu, el Santo Espíritu de Él todavía está ahí y opera, porque todavía hay pecado dentro de nosotros, pero no se ha operado totalmente la glorificación. Sencillamente estaban haciendo otras doctrinas. Entonces Pablo le está diciendo, escuchen, y esto, por hacer esto, por enseñar otras doctrinas, es que Pablo manda a Timoteo a que lo saquen. No, pero miren, yo no tengo nada contra nadie, y de verdad a veces hablo y me trae problemas hablar. Sí, pero escuchen, yo conozco otros ministros de sana doctrina, no los voy a hacer enojados, pero muchos dicen, no, son doctrinas secundarias. Yo te lo decía enojado. Mira, amado, no hay, si usted me está escuchando, amado pastor, doctrina secundaria. Todo el consejo de Dios, de verdad, es importante. Todo el consejo, porque un poquito de levadura, como estos hombres,
le va a blasfemar, va a empezar a blasfemar, porque después usted va a tener que estar continuamente cambiando el mensaje vez tras vez, tratando de adaptar esas doctrinas a lo que usted cree. Por eso que estas personas entendieron mal el mensaje de lo que estaba acá. Y Pablo le manda a que los entregue a Satanás. No sé si se acuerda cuando vimos Primera de Corintios, a ver el tiempo. Me pasé 5 minutos. ¿Se acuerda Primera de Corintios cuando en capítulo número 5 que dice que lo entregaba a Satanás este hombre que estaba fornicando creo con la madrastra? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Para que puedan entender, porque el tiempo se me ha acabado. Porque en una parte se me pasaron muchas cosas, amado, con las profecías que se le hizo a Timoteo en cuanto a ti. Eso no significa que así que, ¡ay, profetas! No. En esa época quizás se estaba hablando de lo que habla más adelante, vamos a ver en el capítulo 4, cuando vemos Timoteo, que se le había ordenado a él. Es quizás en esa época había apóstoles y había profetas. ¿Por qué? Porque toda la Biblia no está. Estoy hablando acá del texto que está acá. Este mandamiento, hijo, te encargo a ti, conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti. ¿A qué profecía? Entonces hay profetas. En esa época había apóstoles y profetas. Acuérdense, todavía no estaba toda esta Biblia. Era necesario que vinieran unas personas y hicieran una profecía en cuanto. ¿Por qué lo está diciendo esto? Escuche, porque acá los de estas iglesias dicen, mira, había profetas. No. Lo que quiere mostrar Pablo es darle un ánimo a este joven tembloroso, quizás, para decir, acuérdate que hay profecías de parte de Dios para tu vida. Y esa sí era profecía de verdad. Así que no andes así, no tengas miedo. Levántate, habla con autoridad, recuerda a tu madre, a tu abuela, luego que te enseñaron todas estas cosas, que yo te tomé como hijo a ti, el Señor te da este mandato, fortalécete. Ese se va a decir lo que Pablo está hablando, no está hablando que hay profetas. ¿Sí? Entonces dice, y milita, fortalécete hacia adelante. Y una de las cosas que tenía que hacer es que era, entregar a estas personas a Satanás. Escuche, hay mucho que hablar de esto, pero sencillamente lo que quiero decir es la disciplina. En una iglesia sana no solamente se enseña doctrina sana, es importante, pero hay que disciplinar. Tenían que bajar esos líderes de ahí, sacarlos de la iglesia. Entonces, porque estaban entregando. ¿Por qué? Porque no entregarlo a Satanás, escuche, preste atención porque esto es muy importante. La iglesia, aunque usted no lo vea así, quizás vea al pastor que enseña de vez en cuando un par de doctrinas y nada más, y donde nos congregamos y hay comunión con los hermanos, no va a haber ninguna comunión si no hay doctrina, porque si usted cree otra doctrina se acabó la comunión con usted, por lo menos conmigo. Entonces la doctrina es importante para que tengamos comunión. Entonces, pero entregarlo a Satanás, escuche, presta atención, porque en la iglesia es donde Dios cuida a sus hijos. No se olvide nunca de esto, ya lo va a ver. En la iglesia donde tiene el pastor, tiene el hermano, ¿por qué no viene? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Y no viniste antes? ¿Qué te sucedió? Interés, no que le voy a preguntar, pero tengo que preguntar. No hay interés de verdad. Está cuidado el amor de Dios. Pero cuando lo entrega a Satanás, que es el príncipe del mundo, y se lo expulsa, lo que quiere decir es que sale fuera del cuidado de Dios. Esta persona no quiere saber nada, quiere ser rebelde y lamentablemente se va. Pero en la parte en Corintios creo que dice para la muerte de la carne, algo así. En una parte se arrepiente. No sabemos si quizás se arrepintieron estas personas o no se arrepintieron. No podemos saber si se arrepintieron o no se arrepintieron. Pero lo cierto es que Pablo los manda a expulsar, que saquen a estas personas. No se acepta. Pues dice, no, un poco de esta doctrina nos diferenciamos. No, amado, un poco de levadura vale todo el mensaje. Un poco que este cambie. Y yo podía hablar de muchas cosas. Cuando hablamos del dispensacionalismo o del Antiguo Testamento, o de la teología pactual, cualquier cosa que usted quiera cambiar, va a cambiar el mensaje en las epístolas, porque usted va a tener que de alguna forma hacer un Frankenstein teológico que se adapte a lo que usted cree. Entonces los entregó a Satanás para que no blasfemen. ¿Por qué? Porque estos no habían mantenido una fe, o sea, una doctrina, y su conciencia se dejó llevar por sus propios pensamientos. ¿Sí? Se creía instructor, vas a decir, de ellos, eran doctores de la ley y de verdad ni tenían ni idea de lo que estaban enseñando. Entonces fueron expulsados, ¿sí?, de la iglesia para que no aprendieran a blasfemar. Bueno, amado, el tiempo se ha ido, algunas cosas han quedado afuera, ¿sí? Pero bueno,
Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar. Señor, le agradecemos, Señor, porque usted, tanto como a Pablo, Señor, como a ese rey Manasés, nos perdonó los pecados, Señor. Yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, Señor, era un ignorante de estas cosas, Señor. Y cuando tenía ese evangelio, Señor, de la oración de entrega, todo lo que hice fue, podemos decir, como un celo que tenía, un celo santo, Señor. Hasta cuando usted se reveló en Jesucristo por su evangelio, Señor. Y le agradezco, Señor, por lo que hizo en mí, lo que hizo en muchas personas, Señor. Le agradezco porque, Señor, todos nosotros teníamos que ser un ejemplo, como Pablo es un ejemplo ahí, Señor, de lo que usted ha hecho. La gracia, Señor, que podamos mostrar eso. El verdadero evangelio es una persona que anda y vive conforme a lo que cree. Por eso le agradecemos por esta iglesia, Señor, porque usted nos ha dado, Señor, un pastor, Señor, nos ha dado la sana doctrina, Señor, para poder seguir creciendo, Señor. Ayúdenos, Señor, a que podamos seguir manteniéndonos en pie, ser fieles, Señor, porque usted nos hace permanecer así, Señor. Le agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos, amén. 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 Amén.